Bien, estamos de vuelta en edición nocturna. Hemos estado hablando esta noche sobre una función muy importante que la Constitución y las leyes de las leyes dominicanas establecen, que es la creación, que ya funciona desde hace muchos años, de una Defensoría del Pueblo. Está pendiente de designar el Defensor del Pueblo por el Congreso de la República, a pesar de que se supone que ya esa decisión debió haber sido tomada, porque en una evaluación de los finalistas, una persona en particular resultó la más evaluada, a quien se supone le corresponde el cargo. Para hablar de este tema, he estado conversando en la primera parte del programa con tres jóvenes y destacados abogados dominicanos. Desde mi izquierda, Juan Miguel Castillo Roldán, Cirilo Guzmán y Francisco Ortiz. Ahora, al final del segmento anterior hablábamos, licenciado Castillo Roldán, de que los tribunales dominicanos, hice saber que los tribunales dominicanos, que no importa cuán efectivo sea la gestión de un defensor del pueblo, sí, si cuando ese asunto llega, si un caso llega a los tribunales no actúan con la rapidez que el caso amerita. Y usted ha citado el caso de Cueva de las Maravillas. Cueva de la Maravilla. ¿Cuál ha sido el resultado? En ese caso, para que tengan brevemente, sepan de qué se trataba, era una demanda de nulidad en base a la ley 1494 de procedimientos contenciosos administrativos y la ley 13-07 también. Tiene que ver con una nulidad del contrato suscrito por el Estado Dominicano donando esas porciones a una fundación que es privada, no es pública. ¿Qué pasa? En ese caso se interpuso la demanda de nulidad, pero también una solicitud de medidas cautelares. Como hace unos años renuncié, salí de esa institución, tengo entendido que hubo un fallo recientemente, no conozco su contenido y sé que la notificación de esa sentencia es reciente, de hace muy pocos días. Entiendo que eventualmente veremos alguna publicación de la institución y dependiendo del resultado de esa sentencia, si se ejercerá algún recurso de casación por ante la Suprema Corte de Justicia o no. Ya veremos el resultado. Ahora, ¿el defensor del pueblo tiene capacidad legal para, por ejemplo, someter a la justicia los casos que le llegan? Sí, se llama una capacidad cuasi jurisdiccional. El defensor del pueblo tiene las siguientes capacidades que tienen que ver con apoderamiento de la justicia. El colega mencionó la capacidad de denunciar al Ministerio Público si en sus investigaciones sospecha que se ha cometido un hecho punible. Quizá aquí hubo un delito, pues yo que lo comunico al Ministerio Público y al margen de la confidencialidad de las investigaciones, según el Código Procesal Penal, el Ministerio Público tiene que mantener actualizado al defensor del pueblo del curso que siguen esas investigaciones. Está la capacidad de ejercer conforme a la acción de amparo e imparo de cumplimiento, de acuerdo a la ley 137, que es la ley de procedimientos constitucionales, y en algunos casos, cuando ha requerido legalmente a un funcionario público que corrija alguna conducta o lo ha citado o lo ha amonestado y el funcionario insiste, mantiene una actitud renuente a cumplir con esos mandatos, se puede ser denunciado por el Ministerio Público. Ahora, por falta de colaboración en base al Código Penal, en base al artículo 234 o 236. ¿El defensor del público puede actuar por decisión propia o tiene que esperar una queja o una demanda de un ciudadano? Por las dos formas. De las dos maneras. Igual que el Ministerio Público. ¿Y cuál es el protocolo? ¿Cuál es el proceso que se sigue en el caso de que le llegue una situación, una denuncia al defensor del pueblo y él la moviliza? ¿Cuál es el procedimiento? Si una persona se siente que le han violado sus derechos constitucionales y se dirige a la oficina del defensor del pueblo y le hace saber que mi amigo aquí puede decirlo mejor, si es de forma oral, si tiene que ser por una denuncia por escrito o algo así. Entonces, el funcionario de la Defensoría del Pueblo toma conocimiento, evalúa la situación, hace una ingeniería legal de qué procedimiento a seguir, entonces lo ejerce ante los tribunales o lo ejerce de la manera que él entiende. En el caso de que hay una situación, como dice él, penal, apodera al Ministerio Público, que tiene su campo de acción también, y a mí me parece un poquito más amplio, porque el Ministerio Público sí es coercitivo, el Ministerio Público puede pedir una prisión, el Ministerio Público puede presentar una acusación formal contra una persona. Entonces, así mismo como usted dice, dentro de la idiosincrasia dominicana, por eso es que el defensor del pueblo, que es una figura nueva para estos tiempos, no tiene como dentro de la estructura del Estado ese poder todavía, al ser nuevo. Entonces, el Ministerio Público, hay muchas cosas que el defensor está capacitado para hacer, pero que la hace el Ministerio Público. En estos días escuchamos decir que un Ministerio Público independiente,
Yo creo que en este país no hay un Ministerio Público independiente, primero, y no debería tampoco, porque soy partidario de que el Ministerio Público, como dependencia del Poder Ejecutivo, brazo ejecutor, tiene que tener una Claro. línea del gobierno, o sea, no puede... Sin embargo, La política anticriminal del Estado Anticriminal dominicano del es Estado. el Ministerio Público que la ejerce. conduce. Lo- Ahora, sí. tiene el Ministerio, tiene el Defensor del Pueblo autonomía administrativa. Completamente. Que Tiene- si puede el Defensor del Pueblo designar su equipo. Mire, es un órgano completamente independiente, es un órgano extrapoder, es decir, en el organigrama del Estado Dominicano, el Defensor del Pueblo no está por debajo de ninguno de los tres clásicos poderes del Estado. Es decir, no está ni por debajo del Poder Ejecutivo, ni por debajo del Poder Judicial, ni por debajo del Poder Legislativo. En teoría. Es decir En que teoría, es un, no, ciertamente, es un extrapoder, tiene autonomía presupuestaria y también en sus actuaciones solamente se debe a la ley. Es decir, el Poder Ejecutivo no puede designar Es los al revés. ayudantes, los No, porque- Jamás. porque es lo los contrario, don empleados Miguel. del... No, porque es que justamente la naturaleza del puesto es que sea independiente para poder controlar las actuaciones de todos los poderes del Estado en cuanto a la violación de los derechos fundamentales se refiere. Y yo quiero agregar a lo que decía el colega sobre las cuestiones que puede hacer y cómo se instrumenta la acción ante el Defensor del Pueblo. Hay algo mucho más rápido, mucho más fácil, y es que inmediatamente le llega la denuncia, le llega la queja, que es como la ley llama, al Defensor del Pueblo sobre la violación de un derecho fundamental a un ciudadano. El Defensor del Pueblo, sus ayudantes, sus adjuntos, inmediatamente pueden comunicarse con el funcionario a quien se le atribuye la falta o con el superior jerárquico del funcionario, para que el superior jerárquico de ese funcionario corrija la actuación o amoneste a ese funcionario. Pero también, otra cosa mucho más importante, don Miguel, puede citarlo, o sea, puede citarlo a su oficina, puede compelirlo a responder. Es decir, que ejerce también una supervigilancia. La ley le da la facultad también de hacer inspecciones de oficio. Es decir, el Ministerio Público se entera que, claro, estoy hablando en el plano ideal, en lo que dice la ley, en lo que tiene que hacer un nuevo defensor del pueblo. Se entera de que en una institución del Estado X se están violando los derechos de las personas. Él, de oficio, mutus propios, sin necesidad de que nadie le ponga una queja, puede ir y solicitar documentos. Ese es un buen punto, porque hoy en día el gobierno dominicano está recibiendo muchas presiones de parte de aquellos que han sido cancelados, ahora se llaman desvinculados de la administración pública. ¿Podría el Defensor del Pueblo, por iniciativa propia, asumir la defensa de esos desvinculados? Por supuesto que sí. Estadísticamente, de hecho, en los reportes que hacíamos al Congreso Nacional, porque, ojo, el Congreso Nacional no es superior jerárquico, es a quien se le entrega el informe de gestión o memoria anual. Todos los años se manda el resumen de toda la parte presupuestaria y la parte de los casos que fueron canalizados. La parte de función pública en las estadísticas de las materias más reclamadas siempre estaba en el top 5. Siempre. Casos de desvinculaciones arbitrarias de funciones públicas con impago de prestaciones laborales y también incluso con problemas de pensiones. Siempre estuvo entre las 5 materias más reclamadas a lo largo de todos los años que estuve en la Defensoría del Pueblo. O sea que un tema que siempre ha tenido debilidades, a pesar de tener una ley especial, que es la Ley 4108, y a pesar de que la Constitución Dominicana establece el régimen de función pública, lo cual lo hace todavía más vergonzoso que el mismo Estado que se supone que tiene que hacer valer los derechos fundamentales es el primero en violarlos, con nada más y nada menos que los trabajadores del Estado. Hay áreas del organigrama del Estado Dominicano donde la Defensoría del Pueblo quizás no tiene acceso. Por ejemplo, ¿podría un defensor del pueblo, por ejemplo, llamar la atención sobre una violación por parte de un jefe de Estado? ¿Por qué no? Pero claro que sí. ¿Y cuál sería, por ejemplo, los resultados de esa acción? Pero, don Miguel, mire, usted se imagínese usted que se filtre a la prensa de que el defensor del pueblo
le ha llamado la atención a un presidente X por la violación, y claro está, con evidencias reales, ¿usted cree que a algún presidente X le va a gustar que esa situación suceda? Es que hay cuestiones que ejercen una... Es como en el campo de las relaciones internacionales. A veces a un Estado no hay que sancionarlo. Es que el solo hecho de que se sepa que has cometido una violación y que se te ha llamado la atención, eso ejerce una presión. Pero ¿puede un poder del Estado llamar la atención de las malas actuaciones del defensor del pueblo? El defensor del pueblo, como no tiene un superior jerárquico, la evaluación de su gestión, de su desempeño, quien lo hace es el Congreso Nacional, año tras año. Cada vez que somete una memoria... El Senado, ¿no? Bueno, no, dice el Congreso Nacional. El Congreso Nacional. Sí, de hecho, para garantizar más la independencia, un dato muy interesante. Usted sabe que la mayoría de los reglamentos de aplicación de las leyes son creados por decreto del Poder Ejecutivo. En el caso del defensor del pueblo, el reglamento de aplicación o de buen funcionamiento, como se llama textualmente, no depende del Poder Ejecutivo. Depende incluso del mismo Congreso Nacional, con el problema de que no dice la ley si ese reglamento del defensor del pueblo es aprobado como una ley ordinaria o si es como una resolución. Entonces, desde el punto de vista normativo jerárquico, no se tiene muy claro cómo se aprobaría y de hecho todavía no hay reglamento, a pesar de que se depositó en el Congreso. Pero si el Congreso de la República tiene potestad para modificar el reglamento de la Defensoría del Pueblo, ahí se resquebraja la verdadera independencia del defensor del pueblo. No, porque quien lo elabora es el defensor del pueblo. Sí, pero el defensor del pueblo lo elabora y lo envía. Pero recuerde, don Miguel, que la función del defensor del pueblo está blindada por la Constitución de la República. Entonces, nada puede hacer el Congreso Nacional contrario a lo que establece la Constitución de la República. El poder reglamentario que la ley 1901 le da al Congreso Nacional no puede ir más allá de las funciones que constitucionalmente tiene. Es decir, no puede modificar las funciones que la Constitución le atribuye al defensor del pueblo porque serían acciones inconstitucionales. Ahora, todo poder en una democracia tiene cierto nivel de supervisión, ¿no es cierto? Claro. El Congreso supervisa las actuaciones del Poder Ejecutivo, los tribunales también las de otras instituciones del Estado. ¿Quién supervisa las actuaciones del defensor del pueblo? Con respecto a esa pregunta, como es un organismo, como dicen mis colegas, extrapoder, que no depende, no tiene esa dependencia de nadie, nadie lo está mirando, nadie lo está fiscalizando. Sin embargo, no debemos olvidar a mi querido órgano, el Ministerio Público, que si usted comete una situación, un delito, evidentemente y hay un tipo penal, el Ministerio Público tiene toda la facultad de investigar y presentar una acusación en caso de... En el caso del defensor del pueblo, que es el organismo llamado a defendernos a todos nosotros de todo el organigrama gubernamental, si el Ministerio Público considera que hay un ilícito, puede precisamente presentar un caso, pero no llegar a decirlo en buen dominicano, llamarle la atención al defensor del pueblo, eso es otra cosa. Sí, pero puede ser restituido perfectamente por alguna falta, sí, pero sería por el Congreso Nacional, claro. Ahora, ojalá el Congreso no nos haga buscar un defensor del defensor del pueblo. Bueno, el problema, fíjese qué pasa, en la democracia, como originalmente fue concebida con 3 poderes del Estado para que cada uno de esos poderes vigilara al otro, el llamado check balance, donde uno vigila al otro y así se vigilan mutuamente. Sí, el equilibrio. El equilibrio de poder. Al ir naciendo estas figuras nuevas como el Tribunal Constitucional, por ejemplo, el Tribunal Superior Electoral, el mismo Defensor del Pueblo, que son figuras extrapoder, a veces surge esta pregunta, por ejemplo, al Tribunal Constitucional. ¿Quién vigila al Tribunal Constitucional? Incluso hay órganos de esos que se han creído tan en serio esa independencia que, bueno, a mí solamente me vigila la Constitución. Pero ¿qué resulta? que hay toda una sociedad que también se ha convertido en un vigilante. Sí, pero hay cuando algún órgano del Estado dice, a mí solamente me vigila la Constitución, hay que suponer que hay veces que la Constitución no tiene lentes, ¿no? Así que vamos a hacer una pausa y regresamos después de ella. Por favor, continúen con nosotros en Edición Nocturna.